ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Así fracasó el primer intento de vida compleja en la Tierra. La naturaleza resulta que ensayó los primeros animales muchísimo antes de lo que pensábamos, hace 2100 millones de años, y lo hizo aprovechando un espacio limitado y con condiciones muy favorables, pero que no acompañaban con las del resto del planeta, y por lo tanto ese intento se quedó en eso, en un intento, no prosperó, la vida no pudo extenderse. El hallazgo, sin embargo, revoluciona mucho de lo que sabemos o creíamos saber sobre el origen de la vida. Pero veamos, al principio solamente fueron bacterias, seres unicelulares que estrenaron la vida en nuestro planeta hace alrededor de 4100 millones de años, y que además fueron sus únicos habitantes durante los siguientes 3000 millones de años, un lapso de tiempo tan largo que resulta difícil de concebir. Hasta que hace poco, relativamente, es decir, unos 635 millones de años atrás, algo cambió en el nivel de oxígeno de la atmósfera, que creció, aumentó ese nivel de oxígeno, y las células individuales empezaron a unirse para dar formas a criaturas pluricelulares, multicelulares, es decir, hechas de más de una célula, cada vez más complejas. Eran los primeros animales. Esa ha sido hasta el momento la cronología de la vida más aceptada por la comunidad científica. Pero ahora, un equipo de investigadores dirigido por científicos de la Universidad de Cardiff, en Gran Bretaña, acaba de descubrir que la naturaleza ya empezó a experimentar con la vida compleja mucho antes, 1500 millones de años antes de lo que se creía. ¿Qué es lo que han encontrado? Pues en concreto descubrieron restos fósiles de un ecosistema mucho más antiguo que esos 600 y pico millones de años, con animales, ya podíamos llamarlos animales, en la cuenca de Franceville, cerca de Gabón, en la costa atlántica de África Central. Ese ecosistema prosperó allí hace 2100 millones de años, 1500 millones de años antes de lo que se pensaba. En su artículo, el equipo de científicos describe cómo ese episodio fue fruto de una etapa, de un momento de actividad volcánica submarina muy fuerte, que se produjo justo después de la colisión de dos continentes. Esas condiciones crearon un laboratorio, una especie de laboratorio rico en nutrientes para los primeros experimentos sobre la evolución biológica compleja. Experimentos que sabemos que no tuvieron éxito. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se piensa que la disponibilidad de fósforo en el medio ambiente es un componente clave para la evolución de la vida en la Tierra, especialmente en la transición de organismos unicelulares muy simples a organismos complejos como animales y plantas. Ya se sabía que el aumento de las concentraciones de fósforo marino y de oxígeno en el agua del mar se relaciona con el episodio de evolución biológica que sucedió hace 635 millones de años. Pero este estudio añade ese otro episodio muy anterior, hace 2100 millones de años. ¿Qué es lo que pasa? Que además en esa zona y con esa antigüedad, 2100 millones de años, desde hacía tiempo se venían encontrando fósiles de macroorganismos de gran tamaño ahí, en ese yacimiento tan antiguo, ¿no? Y durante mucho tiempo los científicos cuestionaban la validez de esos fósiles, de esos organismos de gran tamaño hallados en estratos de ese periodo, los más antiguos de su tipo en el registro geológico. Pero los autores del presente estudio han conseguido decir que no es que estuvieran mal datados o que fueran organismos más modernos que por lo que sea habían terminado en ese estrato geológico tan antiguo, sino que han conseguido por primera vez establecer un vínculo entre el cambio ambiental y el enriquecimiento de nutrientes antes de la aparición. Es decir, que la evolución de esos organismos tan pronto en la historia de la vida podía haber sido posible. El análisis de las rocas sedimentarias marinas depositadas hace
2100 millones de años, de hecho, arroja una nueva luz sobre ese conjunto controvertido, ya os digo, de fósiles de tamaño inusualmente grande. Allí justamente en la cuenca de Franceville. Y resulta que ni estaban mal datados, ni tampoco se trataba, como os he dicho, de organismos mucho más modernos que acabaron allí por algún vaivén, algún capricho de la geología. Según los científicos, los volcanes submarinos que siguieron a la colisión y sutura de dos cratones, el Congo y São Francisco, en un solo cuerpo principal, lo que hicieron fue aislar esa sección de agua del océano global y formaron un mar interior no muy grande, poco profundo, pero eso sí, muy rico en nutrientes. Y eso creó un entorno muy localizado en el que la fotosíntesis de las cianobacterias pudo empezar y pudo ser absolutamente abundante durante un periodo bastante prolongado y dio lugar a la oxigenación del agua de ese mar local y a la generación de un importante recurso alimentario. Es decir, creó las condiciones para que las células empezaran a unirse en organismos más complejos. Según los científicos, estas condiciones habrían proporcionado energía suficiente para promover el aumento del tamaño del cuerpo y un comportamiento más complejo, similar al de los animales, del que se observan las formas de vida primitivas de los fósiles de ese periodo en el resto del mundo. ¿Y qué pasaba en el resto del planeta? Bueno, pues como os digo, estas condiciones excepcionales solamente eran en una masa de agua de reducido tamaño, donde vivieron esos primeros animales, pero en el resto del mundo seguíamos teniendo unas condiciones hostiles, venenosas, incompatibles con la vida compleja, que perduraron durante más de 1000 millones de años e hicieron que este experimento de la naturaleza no consiguiera extender la vida compleja por toda la Tierra. Sencillamente no había llegado el momento. El estudio, en efecto, sugiere que este extraordinario hallazgo apunta más bien a una evolución en dos pasos de la vida compleja, cosa que hasta ahora no se pensaba, no había nada que nos permitiera pensar en algo así, ¿no? El primer paso surgió, como hemos visto, hace 2100 millones de años y siguió al primer aumento importante en el contenido de oxígeno en la atmósfera. Y el segundo, que es el que conocemos, aprovechó un segundo aumento en los niveles de oxígeno unos 1500 millones de años después, hace 635 millones de años. Desde luego, aunque ese primer intento no consiguió prosperar y difundirse, el segundo sí que lo hizo y creó la biodiversidad animal que vemos hoy en la Tierra. Así que somos frutos, que sepamos, del segundo intento de la naturaleza por crear vida compleja. Es posible que en estos miles de millones de años anteriores haya habido alguno más, pero si es así, todavía no lo sabemos. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.